Un saludo para todos y bienvenidos al preuniversitario AVA, Apoyo Virtual para la Admisión Universidad de Antioquia. Vamos a recordar que la semana anterior ustedes tuvieron la oportunidad de ver el tema de los elementos de la comunicación, unos elementos que planteaba SOCIR, ¿cierto? Donde íbamos a identificar que había un emisor, un mensaje, un receptor y unos códigos, contextos y otros elementos, ¿cierto? Que tenían que ver con todo ese proceso comunicativo. La idea durante esta semana es que vamos a ver que detrás de esos elementos también hay una intención. Entonces vamos a ver que el ser humano siempre ha tenido la intención y la necesidad de comunicarse. La intención comunicativa justamente es ese propósito que persigue el emisor al producir un mensaje. Entonces vamos a ver que cuando se produce un acto comunicativo, ese acto comunicativo no es inocente, sino que siempre tiene una intención de por medio. Busca que el receptor conozca algo o que genere en él una determinada acción. Entonces vamos a ver que al momento de informar, el mensaje tiene unas características definidas. Sin embargo, cuando la intención del emisor se orienta a convencer o a persuadir al receptor, esas características cambian, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay unos tipos de mensajes, unos que van a ser más objetivos, ¿cierto? Donde únicamente se busca brindar determinada información, y otros en los que justamente lo que buscamos es convencer, persuadir para generar, como decíamos ahorita, determinada acción. Y por eso esa intención va a cambiar. Un mismo mensaje puede tener varias intenciones y tramas textuales. Por ejemplo, puede usar información, puede narrar una historia o puede explicar una situación con la intención de promover una opinión. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo mucho frío. Puede ser tanto un acto de habla, ¿cierto? O un mensaje en el que simplemente yo quiero dar una información objetiva diciendo, tengo frío. O también lo que puedo esperar es generar en mi receptor, ¿cierto?, determinada acción que me diga como, bueno, ¿quieres un saco? O vamos a ir a otro lugar porque aquí está haciendo mucho frío. Entonces también depende de esa intención con la que se diga, y también vamos a ver que hay otros elementos que tienen que ver dentro de esa intención, porque el lenguaje no es únicamente verbal, ¿cierto?, sino que también hay elementos no verbales, como lo va a ser la kinesis y la proxemia, y paraverbales o lingüísticos, en los que vamos a ver que también la forma de la entonación, la manera como decimos determinado mensaje, nuestro rostro, ¿cierto?, la expresión corporal y facial, pues también tiene que ver como dentro de esa intención de la comunicación, y tiene que ver con esa búsqueda que veíamos acá de persuadir y convencer. Entonces, cuando estamos hablando de la intención comunicativa, no únicamente estamos hablando de la forma, pues como nos comunicamos, digamos, de forma verbal, sino también todos esos elementos no verbales y paraverbales que aparecen en la comunicación justamente. Bueno, en este sentido siempre tenemos una intención, el deseo de generar algo en el otro, en nuestro receptor o nuestros receptores, y por ello diseñamos toda una estrategia comunicativa, de modo que cada cosa que digamos o hagamos esté direccionada a causar un impacto en ese otro, una emoción, una reacción, y para esto usamos algo llamado las funciones del lenguaje. Vamos a ver que estas funciones las va a proponer Jacobson, y él retoma los elementos de SOCIR, ¿cierto?, donde había un emisor, había un mensaje, había un receptor, ¿cierto? Digamos que este va a ser el 1, el 2, el 3. También había un contexto, que sería como acá la parte del referente o contexto. Había un código, que digamos que es el código que se comparte para que este mensaje efectivamente pueda ser codificado por el emisor y descodificado por el receptor. Y por último, un canal, ¿cierto?, o la manera como ese mensaje llega del emisor al receptor, ya sea un canal físico, puede ser por medio de un teléfono, puede ser a través del chat, puede ser una carta, pero es la forma como logramos que ese mensaje vaya de emisor a receptor. Entonces, lo que propone Jacobson es que cada uno de esos elementos del lenguaje tiene una intención. ¿Qué quiere decir eso? Que él ubica la intención, ¿cierto?, justamente la intención de la comunicación en cada uno de esos elementos.
Sin embargo, digamos que no es únicamente propio de estos elementos, sino que él intenta demostrar que en estos elementos es más fuerte esa intención comunicativa, pero también vamos a ver que puede haber una función apelativa en el emisor, pero no es tan fuerte como la que existe en el receptor. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que él propone? La primera va a ser la función expresiva, que la va a ubicar en el emisor, porque el emisor es el que está dando cierta información, el que tiene como la intención justamente de expresar qué es lo que le sucede. Está contento, está feliz, está aburrido, está hablando de cómo se siente, de lo que piensa. Entonces esa va a ser toda la función expresiva. El mensaje, ¿cierto?, que es lo que se está diciendo, cumple con una función poética, porque en ese mensaje nosotros tenemos la posibilidad de hacer todo un análisis textual de lo que está ahí escrito. Entonces vamos a ver que se utilizan metáforas, que se utilizan una serie de recursos del lenguaje y recursos literarios que tenemos la posibilidad de analizar. Entonces por eso Jacobson propone que en el mensaje hay una fuerte función poética. El receptor cumple con una función, ¿cierto?, o hace más énfasis en la función apelativa, en la que busca que ese emisor pues se genere algo en él. Entonces vamos a ver que hay enunciados exhortativos, interrogativos y exclamativos, y que casi siempre están formulados en segunda persona. Entonces deberías ir a comprar esto, tienes que hacer esto. Siempre es como esa respuesta del receptor hacia el emisor. El emisor tiene una función expresiva en la que nos está comunicando qué es lo que siente o lo que piensa o lo que desea, y el receptor lo que busca es como responder a esa función expresiva, ¿cierto? Generando, digamos, una respuesta o una opinión con respecto a ese emisor. Vamos a ver que hay una función contextual, ¿cierto? Lo que hablábamos acá primero del contexto, y que aquí sería la función referencial, en la que tenemos una información que es muy objetiva, que está casi siempre formulada en tercera persona, y que lo que hace es hablarnos de lo que está sucediendo. Son las 3 de la tarde, el día está lluvioso, el día está soleado, se encuentran sentados en una banca en el parque. Entonces nos da como todo el contexto o la parte referencial de todo lo que está ocurriendo acá, pues como en estos elementos de la comunicación. La función metalingüística o el código, como recordamos, el código era el que compartíamos, ¿cierto? Entonces el código puede ser la lengua española. Entonces la función metalingüística son esos elementos que reflexionan sobre la misma lengua. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando que la palabra expresidente tiene un prefijo ex que sugiere determinado significado, ¿cierto? Cuando hacemos una reflexión en torno al mismo lenguaje que estamos utilizando. Y también vamos a tener una función fática, ¿cierto?, que es la que hace parte del canal y del mensaje también. Esa función fática lo que hace es que permite que se genere todavía la comunicación, porque la función fática es la que está preguntando y la que genera como que se mantenga un diálogo. Entonces, si me están contando, si este emisor dentro de su función expresiva me está contando que le sucedió determinada situación, la función fática lo que hace es seguir preguntando más, y qué pasó después, y cómo estás, y qué sientes, y cómo te parece. Entonces es como lo que logra que el diálogo no se rompa, porque si simplemente yo estoy contando y el otro dice como, bueno, entonces ahí la comunicación se termina, ¿cierto? No hay una función fática que permita que se genere pues como, o que se mantenga ese diálogo. Bueno, aquí vamos a encontrar justamente una pequeña definición de lo que estábamos diciendo, donde la denotativa referencial, que era la que decíamos que es la que está como alrededor de todos esos elementos de la comunicación, se produce cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una información al receptor, ¿cierto? Una información determinada, clara y objetiva. Son las 3:30. Emotiva o expresiva, que era la que ubicábamos en el receptor, en el emisor, que se da cuando expresamos sentimientos o deseos. Por ejemplo, qué pena, casi gana el Real Madrid. Conativa o apelativa, que era la que ubicábamos en el receptor, en la que el hablante quiere llamar la atención al oyente. Ejemplo, oye, espera un momento. La fática o de contacto, que también la estábamos ubicando en la parte del mensaje y el canal, se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Adiós, hasta pronto,
¿cierto? Que también es la que estábamos mencionando ahorita, la poética o estética, que es la que aparece en el mensaje. Y esa función se centra en el mensaje mismo, haciendo énfasis en su estética, por lo cual presta un cuidado muy especial en la selección y la combinación de las palabras que se van a utilizar para transmitir el mensaje. Podemos encontrar en la poesía como recurso literario, en la música y en los juegos de palabras y las repeticiones. Por ejemplo, amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. Entonces acá tenemos recursos poéticos, pero también vamos a ver que cuando hablamos de función poética o estética, no únicamente estamos hablando de un mensaje, ¿cierto?, en el que estamos seleccionando, combinando conscientemente cada uno de los elementos que nos permitan como generar un texto con unas características estéticas y poéticas específicas, sino que generalmente cuando nosotros nos comunicamos también ya tenemos como dentro de nosotros mismos esas fórmulas. Por eso también permite que cuando vemos en la literatura diálogos, uno piensa que son diálogos como muy arbitrarios, pero también tienen como todos esos elementos y esa riqueza del lenguaje, y es una riqueza estética también. Entonces eso es lo interesante de esta función poética o estética. Y la metalingüística, que la ubicábamos en la parte del código, que es la función evidente cuando a través de la lengua, que va a ser el código, ¿cierto?, se explica y se aprenden las reglas de la misma lengua. La escuela es uno de los escenarios en que se aplica esta función. Por ejemplo, la palabra pero es una conjunción adversativa. De pronto, cuando nosotros estamos en un contexto comunicativo muy normal, ¿cierto?, hablando con determinada persona, esa función no es tan fácil que aparezca. Pero hay excepciones, ¿cierto? En ciertos momentos estamos hablando sobre el significado de las palabras, sobre que dijiste mal determinada palabra, o utilizas esa letra y no esta. Entonces, cuando reflexionamos sobre el lenguaje, generalmente es una función metalingüística. Vamos a ver entonces, para terminar de reforzar este tema y que ya cerremos, vamos a ver que la función del lenguaje, la referencial, entonces, ¿cuál es la finalidad final? Pues es transmitir contenidos de forma objetiva. ¿Qué tipo de oraciones utilizamos? ¿Declarativas o enunciativas? ¿Y qué marcas gramaticales vamos a ver dentro de este tipo de función? Que no marcado formalmente y utiliza un modo indicativo. La expresiva o emotiva, que la que estamos ubicando en el emisor, lo que busca, ¿cierto?, su finalidad es expresar sentimientos, opiniones, deseos, es decir, todo lo que expresa la subjetividad del hablante. Vamos a ver oraciones de tipo exclamativo, desiderativo, dubitativo y enunciativo, y vamos a ver que el texto va a estar centrado en el yo. Va a utilizar la primera persona, vamos a encontrar exclamaciones, interrogaciones retóricas, deixis del emisor, modos subjuntivos del lenguaje y un léxico valorativo. La conativa o apelativa, que era la que estaba ubicada en el receptor, vamos a ver que la finalidad que busca es influir en el comportamiento del receptor y provocar en él una reacción. Vamos a ver que la oración va a ser imperativa, interrogativa y enunciativa, y el texto va a estar ubicado en la segunda persona. Vamos a ver el modo imperativo, la apelación al receptor mediante vocativos, frases cortas y sobrecargadas de pronombres. La función fática, que lo que busca es prolongar, establecer o interrumpir la comunicación. Van a aparecer oraciones enunciativas, interrogativas e imperativas, y vamos a encontrar frases hechas, ¿cierto? Por ejemplo, frases como ¿cómo estás?, buenos días, una serie de frases hechas de muletillas, de frases breves y de repeticiones, que lo que logran es esto que hablábamos ahorita: prolongar, establecer o interrumpir la comunicación. La función poética, que busca atraer la atención sobre la forma de la expresión lingüística. Vamos a encontrar todas las formas, ¿cierto?, de las oraciones, porque justamente dentro de la función poética o el mensaje, pues todo va a ser parte del mensaje. Vamos a encontrar figuras retóricas, vamos a encontrar rima, ritmo, figuras literarias también, y un vocabulario muy conativo. Y por último, la función metalingüística, utilizar la lengua para hablar de la propia lengua, esa va a ser la finalidad. Vamos a encontrar oraciones enunciativas y declarativas, y no vamos a encontrar ninguna marca específica, ¿cierto? Porque justamente son simplemente reflexiones que se hacen en torno a la misma lengua. Entonces, esta fue todo pues como el tema de la intención comunicativa, y los espero en la próxima semana.